Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Vacuna. Pero no se habla de otra cosa que de la vacuna, el proceso más extraordinario, las vacunas de aquí, las vacunas de allá. Llegó el momento, creo yo, de conversar con alguien que es experto en el tema y que, a ver, nos pongamos un poquitito ordenadamente sobre qué se puede esperar en el corto, mediano y largo plazo del proceso vacunatorio, qué tanto se continúa con aquello, y vamos a conversar con quien hemos conversado antes sobre justamente este mismo punto. Janet Vega, ex subsecretaria de Salud Pública, asesora de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo estás, Janet? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días. Sí, te quedaste con la conversación que tuvimos hace una semana en la noche, en Última Mirada. Sí. Janet, se ha hablado muy halagüeñamente de el proceso vacunatorio chileno, y me parece extraordinario todo lo que ha pasado. Ahora, en algún momento dado, tienen que empezar a verse resultados concretos. Las vacunas se ponen para que algo pase. ¿En qué momento se ve eso que va a pasar? Bueno, todavía no. Lo que va a pasar fundamentalmente es que vamos a ver disminución en el número de muertes y en el número de enfermos graves. Desafortunadamente, como tenemos una epidemia que está en tanta expansión, a pesar de que el porcentaje de personas que mueren en los grupos de edad vacunadas empieza a bajar, todavía no tenemos un efecto. Lo que vemos es que efectivamente el número de personas de edades avanzadas que están hospitalizadas graves y que mueren sigue aumentando. Por lo menos yo creo que vamos a tener que esperar 1 o 2 meses más para empezar a ver efectos claros, dependiendo de cómo vaya la epidemia, porque hablamos harto de vacuna y realmente ha sido un proceso que se ha hecho de muy buena manera, pero de repente perdemos el norte, que aunque llevamos 5 millones de vacunas, son 2,5 millones de personas vacunadas, así que todavía nos queda un larguísimo trecho. Y lo otro que también perdemos un poco de visión es que la vacuna previene enfermedad grave y muerte, pero no transmisión, y tenemos una epidemia en estos momentos campante que nos tiene extraordinariamente complicados con todas las UCI, básicamente sin camas, fundamentalmente en estos momentos. Sí, estamos conversando con Janet Vega, ex subsecretaria de Salud, asesora de la Organización Mundial de la Salud. Janet, se ha producido todo un sistema vacunatorio que ha inoculado a mucha gente en un buen tiempo. Esto ¿es debido en gran medida solamente a la logística de vacunación, o hay también históricamente una capacidad en Chile de generar muy eficientemente un proceso vacunatorio? O sea, Fernando, yo creo que aquí lo que hay que decir es kudos, como dicen los gringos, al sector público de salud. Es decir, si aquí no hubiera la organización que tenemos, esto no podría ser posible. Lo que pasa es que ahora se ha hecho visible, pero todos los años los equipos vacunan en programa contra influenza a millones de personas. La vacunación en Chile tiene más del 90% de cobertura, es uno de los países con mejores coberturas en el mundo, y tenemos equipos entrenados y un sistema de salud basado en la atención primaria que es capaz de producir este milagro que es que esté vacunando la cantidad de personas por día, por millón, que en estos momentos es la más alta a nivel global. Entonces, aquí lo que hay es un reconocimiento, por fin, de que el sistema público no es la catástrofe que la gente habitualmente nos dice en la televisión, sino que funciona cuando los recursos están, funciona extraordinariamente bien, sin exclusión, y se hace cargo de la salud de toda la población. Sí, se ha comenzado con los trabajadores de salud y después progresivamente con las edades mayores. A mí me toca la segunda vacuna el 29 de marzo. Y una cosa que te quería preguntar, Janet, el que una persona tenga ya 2 vacunas,
y por lo tanto no cabe más posibilidades de vacunarse, sino que ya tiene 2 vacunas. Básicamente es una situación donde tú dices hay que esperar que empiece a mostrarse el efecto de aquello en un determinado lapso de tiempo nomás. Así es. Y ese lapso de tiempo tú dices que son más o menos 2 meses. Más o menos, sí, porque piensa tú que realmente para tener inmunidad pasan alrededor de 2 semanas después de la vacunación y tú tienes que tener un porcentaje importante de los grupos de riesgo vacunados para que empiece a verse el efecto. Y Fernando, de nuevo insistir, y yo voy a ser bien majadera con esto, no es que tú no te vayas a infectar, lo que va a ocurrir es que no vas a tener enfermedad grave ni te vas a morir, pero sí mantienes la capacidad de infectar a otros y también puedes tener tu infección asintomática. Por lo tanto, eso significa que las medidas para no transmitir tenemos que mantenerlas, la mascarilla, el distanciamiento social, etcétera. Lo que hace es que a la persona vacunada lo protege en el fondo de la gravedad de una enfermedad y del riesgo de muerte. Sí, pero igual si es que se contagia lo va a pasar pésimo, digamos. Claro, y va a hacer que pasen pésimos los otros al lado que no estaban vacunados. No están vacunados, tienes toda la razón. Ahora, han habido informaciones particularmente de Europa, Janet, que hablan de por lo menos 8 o 9 países que en particular una determinada vacuna decidieron que había que suspenderla durante un tiempo porque se habían presentado determinados casos. Eso, claro, automáticamente a la gente se le prenden... mucho susto. Claro, se le prenden todas las luces. Claro. Cuéntanos un poquitito de eso. Bueno, la OMS ha llamado, ya lleva como 3 días diciendo que en realidad la única razón por la que se ha suspendido temporalmente es para ver si efectivamente este aumento de trombosis, que solo para ponerlo en contexto, es un par de casos por millón de vacunados, efectivamente está relacionado con la vacuna, con esa vacuna en particular que es AstraZeneca. Pero eso no significa que sea un riesgo. O sea, si tú piensas, ¿cuál es tu riesgo? Tu riesgo de que tengas un trombo por vacuna es mucho menor por esa vacuna que el riesgo que tienes de enfermarte y de morirte por COVID. Ahora, en Chile en particular nosotros no hemos usado AstraZeneca. Nosotros lo que estamos usando acá es Pfizer y estamos usando Sinovac y ninguna de las dos ha reportado hasta ahora ningún efecto adverso relacionado con la vacuna. Sí, una pregunta de la máxima ignorancia. ¿Cómo puede saber uno si es que fue vacunado con Sinovac o con Pfizer? Bueno, cuando tú te vas a vacunar, en general, lo que se está vacunando con Pfizer de un porcentaje muy minoritario de la población, solo trabajadores de la salud y personas con enfermedades graves, digamos, que tengan un riesgo mayor. Por lo tanto, todo el resto estamos vacunados con Sinovac. Es la excepción los que están vacunados con Pfizer. ¿Y la Sinovac no ha presentado ningún tipo de estas discusiones sobre efectividad o sobre...? Ninguno. Y lo que es interesante con Sinovac, que es bien interesante, es que ha salido un par de estudios últimamente con las variantes. Y como Sinovac y otras similares son a virus básicamente inactivados, generan aparentemente una respuesta mucho más amplia que aquellas que son mucho más específicas al pedacito del ARN del virus que es el que produce el problema. Entonces, a las 3 variantes, por lo menos las 3 mayores, las 4 mayores que andan, P1, P2, la sudafricana y la británica, circulando en todas ellas, lo que muestran los datos preliminares de Sinovac es que en todas ellas mantiene el efecto, digamos, a diferencia de Moderna, por ejemplo, que no mantiene el efecto prácticamente para la cepa sudafricana, muy poco efecto, y lo mismo ocurre con Pfizer, que para la cepa sudafricana tiene un efecto un poco menor. Ahora, Janet, ¿ya se encontraron casos de todas esas variantes que tú estás diciendo, de la sudafricana, de la británica, de la brasileña, acá en Chile o no? Sí, hay casos de todas, lo que no sabemos es cuál está predominando y por eso también hemos sido hiper majaderos de que el Ministerio tiene que empezar rápidamente a hacer vigilancia genómica, que se llama, de manera al azar, para que podamos saber cuánto es, qué está circulando y dónde.
predominantemente, porque lo que sabemos es que en los países donde empieza, sobre todo la cepa británica, rápidamente copa, digamos, se come todo, por decir así, como el mercado, digamos, de personas susceptibles y empieza a predominar como cepa. Ahora, importante también decir que ya hay kits comerciales que en el fondo se puede hacer vigilancia a través de PCR, así que yo entiendo que el gobierno ya está planificando instalar una vigilancia en todo el país para tener claridad de qué está circulando y si efectivamente cuál es la cepa predominante en Chile. Cualquiera que sea de las que tenemos hasta ahora, las vacunas que estamos utilizando son eficaces, pero igual hay que estar muy atento porque van a seguir apareciendo nuevas variantes y alguna de esas existe la probabilidad de que escape los mecanismos de inmunidad, y por eso que en paralelo ya se están preparando vacunas modificadas en todo el mundo, digamos, un poco como lo hace uno con la influenza, que va ajustando las vacunas a la cepa circulante. Sí, estamos conversando con Janet Vega, ex subsecretaria de Salud Pública, asesora de la Organización Mundial de la Salud. Se ha hablado mucho de los gestos que han tenido algunos países, incluyendo Chile, de facilitarle vacunas a otros países. Yo entiendo que esto no solamente es un acto dadivoso, sino que además es algo necesario porque que un país tenga la epidemia campante afecta inevitablemente al resto de los países. Pero, ¿qué tanto se ha masificado en el continente, Janet, el proceso vacunatorio? No, nosotros todavía estamos muy lejos en el continente de alcanzar niveles que nos permitan estar tranquilos. De hecho, si tú te fijas, tenemos el país que tenemos dos países que son los máximos productores de casos en este momento en el mundo. Tenemos Estados Unidos y Brasil. Y tenemos Brasil. Sí. Y en ambos países, en Estados Unidos, desde que asumió el nuevo presidente Biden, la velocidad de vacunación ha aumentado extraordinariamente. Están vacunando más de 2 millones de personas por día. Pero en Brasil tú ves que es como que no existiera la vacunación, y Brasil además, como mientras más circula el virus, más probabilidades hay de que se vaya acomodando y vaya mutando. Por lo tanto, nosotros tenemos una amenaza ahí permanente, y los países que están alrededor de Brasil, de que efectivamente puedan tener introducción de nuevas variantes. Entonces, la situación en América Latina, así como en otros continentes, yo diría que más bien son excepcionales los países que están avanzando con vacunación muy rápidamente. Te diría que son, bueno, los típicos, ¿no? UK, Israel, Emiratos Árabes también, nosotros y algunos países europeos, pero todavía el ritmo de vacunación en el mundo es bastante más lento que lo que uno quisiera. Ahora, sucede aquí lo mismo, Janet, que cuando hay una epidemia o una contaminación que se inicia en el hemisferio norte, que tú estás con un cierto lapso de tiempo observando lo que ocurre en ese hemisferio, porque sabes que de alguna manera te puede ocurrir lo mismo. Desde el punto de vista de la vacunación, ¿vas a ver también los efectos primeros en el hemisferio norte de las mismas vacunas que tú estás poniendo acá? Los efectos los vas a ver primero donde se vacune más. Sí. Entonces tú ves que el primer país que mostró ya efecto es Israel, porque efectivamente su tasa de vacunación fue muy veloz, y el segundo país que ha mostrado efectos claros es UK, porque también están vacunando a una velocidad muy grande. Nosotros con la velocidad de vacunación que llevamos también deberíamos empezar a encontrar efectos. Ahora, tal vez el único tema ahí es que los efectos fundamentalmente los vamos a tener en muerte y en enfermedades graves, que son los efectos más notables que tiene Sinovac, pero ya deberíamos empezar a demostrar efectos, como digo, en un mes o algo así, si es que se mantiene esta tasa de vacunación. Sí, ahora hay otra variable que me gustaría conversar contigo, Janet, que tiene que ver con esta frase que se ha dicho desde hace ya un par de semanas muy constantemente, de que las camas críticas están escaseando mucho, que estamos en un 90 y tantos % copados en montones de hospitales. Cuando se está hablando de eso,
¿se está hablando de camas críticas para los efectos de la pandemia o se está hablando de camas críticas para todo tipo de condiciones que eventualmente necesiten cama crítica? Para todo tipo de condiciones, el 95% de ocupación es global. Entonces eso significa no solamente que no hay camas críticas para los enfermos COVID, sino que no hay camas críticas para ningún otro efecto, por ejemplo un infarto grave o un accidente vascular encefálico. Y de hecho el año pasado, cuando tú miras los datos de mortalidad, en el periodo más álgido ves que la sobremortalidad fue fundamentalmente por accidentes cardiovasculares y por infartos, digamos, por eventos que en realidad probablemente podrían haber sido tratados si hubiera habido mayor disponibilidad de camas. Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener sobremortalidad en esas enfermedades también. Sí, ahí hay un punto que creo que alguna vez lo conversamos, Janet Vega, que tiene que ver con ¿cómo se toma una decisión cuando tú tienes a una persona derivada de la pandemia y otra persona derivada de otra condición y tienes pocas camas? ¿Cómo se decide quién las usa? Esa es la pregunta del millón. Ahora, primero, para efectos de ventilación aguda o de tratamiento agudo, lo que los equipos hacen es que donde quiera que estén empiezan a ventilar, pues se ocupan, ventiladores portátiles, empiezan a usar urgencia, pediatría, todo. El problema es que si requieren después mantención en una unidad de cama crítica por un tiempo más prolongado, porque ahí ya simplemente no tienes la estructura para hacerlo. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Tú empiezas a usar estructuras que no son críticas para ir poniendo a la gente. Por ejemplo, empiezas a convertir los servicios de medicina, los servicios de pediatría, el servicio de urgencia, para evitar que al menos las personas se mueran. Y sin duda que tienes peores indicadores, porque no es lo mismo que tú estés monitorizado todo el tiempo, que estés en una unidad en la cual tienes ventilador, tienes drogas vasoactivas, estás conectado a oxígeno central, etcétera, a que estés tratando de que te pongan oxígeno, drogas vasoactivas, etcétera, en una cama común. Entonces, efectivamente, lo que ocurre en esas ocasiones es que tienes mayor mortalidad que lo habitual en tu casuística, digamos. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, te lo pregunto desde la total ignorancia, pero qué pasa, por ejemplo, con personas que necesitan permanentemente utilización de camas de hospital, ponte las personas que se tienen que dializar constantemente? No, las personas en diálisis es distinto porque efectivamente la diálisis en estos momentos se puede hacer incluso ambulatoriamente. Uh-huh. Por lo tanto, no se ve afectada. Las personas que requieren diálisis siguen yendo a su centro de diálisis y no tienen problemas, excepto los problemas que pueden tener derivados de falta de movilización o de cuarentena, que ya en general están bastante ordenados. Las personas que tienen problemas son los que están ahí, como uno dice, medio bloqueando, digamos, que están muy graves, que requieren monitoreo de todas sus funciones, que requieren diálisis aguda, por ejemplo, en la misma cama, que requieren tener oxígeno y que requieren, por ejemplo, tener ventilación, que es lo más crítico, estar en ventiladores o estar en equipos ECMO, que es aún más sofisticado porque en el fondo lo que hace el equipo ECMO es que te reemplaza tu función cardiopulmonar por una máquina externa. Esas son las personas que simplemente que están en el fondo dependiendo del soporte vital, que se llama, que si no tienen soporte vital no pueden seguir viviendo. Entonces ahí es donde empezamos a tener problemas, porque si se nos acaban los ventiladores, no tenemos cómo ventilar. Y Janet, de alguna manera ya ¿hay números o hay algún tipo de evaluación? ¿Se está haciendo algún tipo de...? Estamos en 95% ocupación. Mira, hoy día leía, por ejemplo, hace como una hora atrás en el Twitter, que a un doctor de la clínica alemana decía que en este momento tenían 0 camas en la UCI. Y hay hospitales regionales que están con 0 camas en la UCI. Entonces, si te llega un paciente grave, tienes que trasladarlo, empezar a buscar dónde llevarlo y mientras tanto proporcionarle asistencia de emergencia, digamos, con ventiladores portátiles en el servicio de urgencia, etcétera. Entonces, la situación es bien dramática y los equipos, tú te imaginarás lo que significa mentalmente, emocionalmente, estar en una situación que te llega un enfermo que tú sabes que tienes que ponerlo inmediatamente en la UCI y que no puedes.
y que tienes que generar recursos para poder atender a ese enfermo, personal, etcétera, para poder atender a ese enfermo en las condiciones que puedas, mientras tanto logras conseguir una cama UCI. Sí, te iba a preguntar sobre si es que ya existe registro de, o cuándo va a existir ese registro de algunas cosas que se han repuesto, por ejemplo, las clases, lo que tiene que ver con profesores y alumnos, los malls, las cosas que están abiertas. Ahora tú lo has visto, en las últimas horas se ha anunciado un cierre en una serie de comunas en el país, porque ha aumentado brutalmente. ¿Eso es consecuencia de qué? De aumento de movilidad, pues eso sí que está súper estudiado en Chile. O sea, si tú miras la secuencia fecha, es evidente que el periodo de vacaciones y la vuelta a Santiago generó este aumento brutal. Primero, en periodo de vacaciones llevamos toda la epidemia a las regiones, y una vez que quedó todo desinfectado, que volvimos a Santiago, ahora estamos acá con un crecimiento en la metropolitana muy acentuado, y las otras regiones con el crecimiento alto con el cual porque dejamos circulando el virus. Entonces sabemos que la situación actual efectivamente se debe a lo que ocurrió en el periodo de vacaciones, y también sabemos que cuando hay cuarentena total bien hecha, disminuye la circulación viral y se estabilizan las cifras, que es lo que pasó el año pasado cuando estábamos en el periodo más agudo. El problema es que las situaciones ya más agudas de confinamiento cada vez tienen menos efecto, porque la gente por una parte está muy cansada, porque también hay muchos considerandos cuando se toman las medidas, y porque en el fondo no se produce el mismo grado de disminución de movilidad que uno necesita para que baje la circulación del virus. El virus se transmite persona a persona, por lo tanto, si no hay personas para que se transmita circulando, empieza a bajar. Pero si se mantiene la circulación, no, pues continúa exactamente igual. Sí. Tú has mencionado algunos países que han tenido bastante éxito en el control de este virus. Algunos de ellos son insulares, digamos, son islas, digamos, que tienen la posibilidad de ser cerradas y mantener una suerte de cerco natural al respecto. Pero sacando a las islas de la ecuación, digamos, ¿cuáles son los países que a ti te han parecido extraordinariamente eficientes en controlar el virus, habiéndolo tenido, y qué herramientas usaron? Bueno, yo te pondría dos ejemplos, los dos asiáticos, China y Vietnam. Ahora en China uno puede decir no, lo que pasa es que en China hay un gobierno súper autoritario y que por eso lo han logrado. Pero Vietnam, que es un país relativamente más pequeño y todo, también ha logrado lo mismo. Ahora, cuando uno mira cuál es la clave de eso, en todos los países que han logrado controlar la epidemia ya a nivel de disminuir transmisión o de extinguir transmisión, ha habido un elemento en común, que los países partieron desde el día 1 con una estrategia de cortar el contagio, es decir, hicieron cuarentenas inmediatas, hicieron una vigilancia y una trazabilidad brutal, de modo tal de que apenas aparecía un clúster, apenas aparecía un foco, inmediatamente a las personas las aislaban con aislamiento vigilado y hacían un estudio exhaustivo de todos los contactos. El problema que nosotros tenemos es que a estas alturas de la epidemia, y que tienen muchos otros países, no solo nosotros, ya la circulación viral está tan extendida que ya es extraordinariamente difícil hacer la trazabilidad, porque requiere una cantidad de recursos inmensa. Entonces es como un círculo vicioso. Mientras más extendido, más recursos requieres para trazar y poder contener. Mientras más recursos requieres para trazar y contener, menos lo puedes hacer. Mientras menos lo puedes hacer, más se extiende el virus. Entonces como era o al comienzo o ya después ya es como tarde, y que es lo que nos vemos enfrentados la mayoría de los países del mundo. Y la razón por la cual nosotros, por ejemplo, no consideramos esta trazabilidad aguda desde el principio, tiene que ver con ¿qué? Con decisiones, pues, con decisiones de las personas que estaban a cargo en ese momento. Recuérdate tú que al comienzo nos decían que teníamos que mantener estabilizado el sistema de salud, porque las personas nos íbamos a ir eventualmente infectando todo y ahí se va a acabar la epidemia.
se decía sin ninguna evidencia, porque lo que mostró la evidencia es que eso no era así y que en realidad lo que debíamos haber hecho desde un comienzo era cerrar mucho más rápido que lo que hicimos. Te recuerdo que aquí empezamos a cerrar cuando los alcaldes empezaron a poner presión y además generar un mecanismo de trazabilidad y el sistema de trazabilidad mucho antes de lo que se implementó. Te recuerdo que la atención primaria se fue incorporada, ya llevamos como 6 meses de epidemia cuando empezó realmente a haber trazabilidad en serio. Sí, bueno, vamos a tener que esperar entonces a que se den los primeros signos de, como tú lo estabas describiendo, de la efectividad de nuestro proceso vacunatorio. Te quiero agradecer, Janet Vega, una vez más por haber estado con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando, un placer. Chao. Y nos encontramos con ustedes mañana. Tengan buen día y en un ratito más, si quieren saber todo lo del fútbol, incluyendo algunas malas noticias para los equipos chilenos, a la 1 tenemos Metrópoli. Chao, chao. Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.